Hola a todos, continuamos con nuestro curso de STM32. El día de hoy vamos a hablar sobre los timers, el periférico con más versatilidad y mayores configuraciones en un microcontrolador. Vamos a arrancar con el modo base, que es uno de los más simples, así que vamos allá. Empecemos por definir qué es un timer. Como lo ven en pantalla, un módulo timer en su forma más básica es un circuito lógico digital que cuenta ciclos de reloj. Algunos tienen la capacidad de contar de forma ascendente o descendente, dependiendo de la familia y el tipo de microcontrolador. Y ustedes me dirán, bueno Carlos, pero dijiste que el timer era un periférico muy versátil y con muchas configuraciones, y acá me estás diciendo que simplemente cuenta ciclos de reloj. Vamos entonces a echarle un vistazo al timer avanzado. Este es un diagrama de bloques del timer avanzado y aparentemente, sin hacer un análisis profundo, se ve bastante intimidante esta cantidad de bloques que tenemos acá. Y eso es lo que les quería dar a entender al principio del video. Los timers tienen muchas funcionalidades, aparte de su función básica, que es contar ciclos de reloj. Con los timers nos permite tener salidas del tipo PWM, tener módulos de captura de entrada, que esos módulos de captura de entrada nos permiten medir la frecuencia de la señal de entrada, o sea, medir el ancho de pulso como tal y después calcular la frecuencia. Tenemos otro tipo de funcionalidades que en este momento no las veremos en el video, sino posteriormente. ¿Qué tipos de timer tenemos en STM32? Actualmente tenemos 9 tipos de timers, que podremos tener unos u otros dependiendo del microcontrolador que hayamos elegido. A excepción del timer de alta resolución, todos los 8 timers que están restantes tienen una resolución de 16 bits en STM32, es decir que nos permiten contar desde 0 hasta 65.535 aproximadamente. Esto nos da una ventaja grande frente a microcontroladores de 8 bits, por ejemplo los del ABR. Atmega 328P tiene solamente un timer de 16 bits y los otros dos timers son de 8 bits, o sea, podría contar solo hasta 255. Tendríamos bases de tiempo mucho más cortas. Aquí con STM32 podríamos tener bases de tiempo desde unos cuantos microsegundos hasta bastantes segundos o incluso minutos, que eso lo veremos más adelante cuando ya estemos configurando el periférico y hagamos el código. Los demás timers, los 8 restantes, difieren en la cantidad de canales disponibles que pueden tener para las funcionalidades especiales. A excepción del timer básico, este timer lo único que puede hacer es lo que expliqué al principio, contar ciclos de reloj para tener una base de tiempo que podremos usar para diferentes funciones en nuestros códigos, pero no cuenta con ningún canal, ni de salida ni de entrada. Los demás timers, empezando por el timer de propósito general, suele tener cuatro canales disponibles que pueden ser usados como entradas o como salidas dependiendo de la funcionalidad y de los módulos adicionales que tenga ese timer en dicho microcontrolador. Los timers avanzados suelen tener entre 6 y 9 canales que pueden ser usados de diferentes formas. Como lo dije acá, los de One Channel tienen un solo canal. Los de Two Channel tienen 2 canales. Los One Channel complementarios tienen un canal complementario, es decir, si vamos a usarlo por ejemplo como PWM, tendríamos un segundo pin que me daría una salida de ese PWM complementario. Por decir un ejemplo, voy a configurar una salida de PWM con un ancho de pulso o un ciclo útil del 20%. La salida complementaria sería como la salida negada de esa misma. Es decir, sería una salida que tendría un ciclo útil del complemento que sería un 80%. Los de 2 canales complementarios serían este mismo pero con 2 canales. Y los de Low Power Timer generalmente están en las tarjetas de la subfamilia L, que son de bajo consumo, y son unos timers especiales que te permiten estar activos en los modos de bajo consumo del microcontrolador, dándole mayores prestaciones a este tipo de tarjetas y optimizándolos en el consumo de energía. Y los de alta resolución, como lo mencioné al principio, tienen la capacidad de contar en 32 bits, o sea que pueden pasar de varios millones. Si no estoy mal, son como 4.250 millones. Entonces tendríamos una base de tiempo gigantesca.
¿Qué tipo de timers tenemos en nuestra tarjeta de desarrollo de Calibeta, que es la STM32F030K6? Contamos con 5 diferentes timers. Uno de propósito general, que en este caso sería el timer 3, un timer avanzado, el TMR1, un timer de un canal, que es el 14, y 2 timers de un canal complementario, que serían el 16 y el 17. Hago una pequeña aclaración, y es que cualquiera de los 5 timers que utilicemos para este video podemos hacer la función de timer en modo base, es decir, un contador de tiempo. Pero lo ideal sería que si solamente van a usar el timer para esa función en su código, en este caso yo utilizaría el timer 14, para darle libertad al timer 1 o al timer 3 de usarlo para otras funcionalidades del código. Si digamos necesito una salida de PWM u otras cosas, por ejemplo que quiera controlar una cinta LED RGB, necesitaría 3 salidas de PWM. Ahí utilizaría el timer de propósito general, o también podría utilizar el avanzado. Pero generalmente el avanzado sería bueno utilizarlo para otro tipo de funciones, como su nombre lo dice, más avanzadas. Vamos entonces a echar un vistazo a nuestro datasheet avanzado para el STM32 que vamos a utilizar, en este caso el de 779 páginas, y vamos a revisar el timer que vamos a utilizar para este video, que sería el timer 14. Vamos a mirar entonces su diagrama de bloques. Vemos que es un diagrama bastante más simple en comparación al primero que les mostré del timer 1, que es un timer avanzado. Aquí podemos ver que esta parte sería el canal, que podríamos utilizarlo como canal de entrada o canal de salida. Es el mismo pin. Entonces aclaro que si ustedes configuran ese canal como un canal de entrada, ya no lo van a poder usar de salida. Es algo muy importante que deben tener a la hora de configurar sus timers. Si ustedes quieren usar módulos de captura de entrada, ya no van a poder usar PWM en ese mismo canal. Son excluyentes entre ellas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos por el momento a ignorar esta parte de abajo y nos vamos a concentrar en los bloques que sí vamos a utilizar para nuestro código. ¿Qué serían estos bloques de acá? Como podemos ver, este timer tiene una única fuente de reloj, que sería la fuente de reloj interna como tal del microcontrolador. Los timers más avanzados pueden tener otras señales de reloj con las que van a empezar a contar los pulsos. Pueden también ser señales externas, o incluso se pueden configurar como maestro esclavo. Es decir, que otro timer podría ser el generador de señal para el timer actual. Por ejemplo, si el timer 14 pudiera tener esa funcionalidad, que obviamente no la tiene, pero suponiendo que la tuviera, podría usar como base de tiempo el timer 3 para que esa misma señal de reloj del timer 3 me sirva como señal de entrada del timer 14. Eso lo tienen algunos otros timers. Aquí entonces lo que más nos debe importar para configurar el timer es cuál va a ser la señal de reloj de entrada y cuál va a ser la señal de entrada al módulo ya de contador como tal. Los timers tienen un módulo adicional que se llama prescaler, que nos permite dividir la señal principal en una frecuencia más pequeña. Me explico. Digamos que nosotros estamos usando nuestro timer a 16 MHz y utilizaríamos esa frecuencia para entrar aquí en este bloque. Si la pasáramos con un prescaler de 1, la salida en este momento sería exactamente lo mismo que la entrada, 16 MHz. Y el contador empezaría a contar esos pulsos con esa frecuencia. En este caso, para el timer 14 y para otros tipos de timer en esta tarjeta, el prescaler puede tener un valor entre 0 y 65.535. O sea que podríamos dividir la frecuencia de entrada hasta 65.535 veces. Con eso podemos tener bases de tiempo muchísimo más grandes, de varios segundos o incluso minutos, como lo veremos más adelante. Entonces lo que nos debe interesar a nosotros, y más que todo en la configuración, sería esta parte de acá: la señal de entrada, el prescaler y el registro del contador. Hago esta pequeña pausa para comentarles que ya está disponible nuestra pestaña de comunidad, donde estaré compartiendo contenido adicional que les puede ser de mucha utilidad, para que por favor estés ahí pendiente de lo que estemos publicando. Habrán encuestas, enlaces a libros y otro tipo de contenido. Y también para recordarte que te suscribas y compartas este video para seguir creciendo. Continuamos. Listo, ahorita sí vamos a entrar de lleno en el código.
Vamos esta vez a crear un proyecto de una forma ligeramente diferente para que vean una de las propiedades adicionales que tiene este entorno de desarrollo STMQ. Vamos a ir a File, New, pero ya no le vamos a dar STM32 Project, sino que me lo cree desde un archivo de configuración ya existente. Ahora que ya nos cargó esta ventana, le vamos a dar en buscar. Vamos a seleccionar el archivo de configuración IOC del video anterior a ese multi, le damos a abrir. Y acá lo que vamos a hacer es primero cambiamos el nombre, vamos a poner timer base y le decimos que nos deje la ubicación por defecto, pero también la podemos cambiar para ponerle en otra carpeta. Yo lo voy a dejar aquí mismo y le damos finish. Y la ventaja de este método es que automáticamente me configura todas las opciones que teníamos en el proyecto anterior, pero para este proyecto nuevo nos deja tal cual como lo teníamos, nuestros LED, nuestros ADC, ya configurado el DMA, el puerto UART. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque una de las opciones que quedaron abiertas al final de ese video, que por cierto si no lo has visto te lo dejo aquí en las tarjetas, era el tema del tiempo. En el momento en que agregamos el plotter por serial, el parpadeo del LED disminuyó porque lo estábamos haciendo con un delay, y eso lo vamos a resolver ahora con el timer en modo base. Entonces, como lo mencioné antes, vamos a usar el timer 14, entonces nos vamos aquí al apartado de timer, abrimos el TIM 14 y vemos que inicialmente no nos ha desplegado nada porque tenemos que activarlo. Entonces vamos a activar el timer y aquí ya me despliega las configuraciones en la pestaña de parámetros. Como lo vieron anteriormente, también tiene un canal que puede ser usado en diferentes formas. Voy a subir un poco acá para que se vea mejor. Y estas son las funciones que debemos configurar para activar nuestro timer. Como lo vimos anteriormente en la imagen, acá tenemos el prescaler, acá tenemos el modo de contador. En este caso él solamente puede contar este timer en modo ascendente, y el periodo de autorrecarga de nuestro registro contador. Es decir, nosotros podemos configurar el timer para que pueda contar no necesariamente hasta su valor máximo 65.535, sino que lo podemos configurar a un valor preestablecido. Esto con el fin de que la interrupción por desbordamiento ocurra en el momento preciso, que es lo que vamos a hacer ahora. Si nosotros queremos que el LED parpadee exactamente cada 50 milisegundos, debemos configurar estos parámetros para que exactamente a los 50 milisegundos se dispare la interrupción, nuestro microcontrolador entre a la rutina de callback y ahí sea cuando ponga a parpadear el LED. ¿Listo? Entonces, como lo vimos anteriormente, lo primero que tenemos que revisar es cuál es la fuente de reloj que está alimentando nuestro sistema. Entonces, vamos a echar un vistazo. Si quieres profundizar un poco más en el tema de señales de reloj, por ahí también te dejo un video en las tarjetas anteriores en el curso. Vemos que estamos usando como reloj del sistema el HSI de 8 MHz. No estamos usando ningún preescalador, o sea que la señal de reloj principal HLK va a tener los mismos 8 MHz que la señal del sistema. Y con ese valor estamos alimentando todos los demás buses. Y acá estaríamos entonces con el bus APB1, que me controla los periféricos y también los timers. Dependiendo de lo que yo configure acá, podría tener los mismos 8 MHz como señal de reloj de entrada para el módulo del timer, o podría tener otro valor. Si digamos yo lo quiero preescalar, yo quisiera que 8 MHz no, sino otro valor. Si lo preescalo a 2, él automáticamente me hace un multiplicador para mantenerme el clock del timer en 8. Pero ya si lo hago con otros valores, si lo bajo a 4, me lo deja en 4. Si lo bajo a 8, me lo deja en 2 MHz. Y si lo bajo a 16, que es el máximo, me lo deja en 1 MHz. Dependiendo la base de tiempo que ustedes quieran utilizar, pueden preescalar o no esta señal. Pero tengan en cuenta que el preescaler me va a afectar también los periféricos. O sea que si yo más adelante voy a usar una comunicación SPI y cuadrado C, también me va a afectar la frecuencia de ese periférico. Entonces generalmente uno lo deja con un preescaler de 1. Ya tenemos de base 8 MHz para que lo tengamos en cuenta. Volvemos entonces a la parte de la configuración de los pines
Y en mi caso yo quiero generar una base de tiempo de cada tick, o sea, cada aumento del contador del timer tengo una base temporal de 1 milisegundo. Entonces, para que sea de 1 milisegundo, nuestra frecuencia de salida debería ser de 1000 Hz o 1 kHz. En este caso, como estamos usando una de 8 MHz, para poderla bajar a 1000, a 1 kHz, tendría que dividirla por 8000. Entonces acá en el registro se coloca 8000, pero como la fórmula de los registros del timer tiene en cuenta la posición 0, debemos restarle 1. Entonces sería 8000 menos 1. En este momento ya tendría una base temporal de 1 milisegundo. Cada que el contador se incremente en una unidad, estaría aumentando 1 milisegundo. Obviamente lo pueden hacer con bases temporales inferiores, pero para este ejemplo 1 milisegundo es suficiente. Entonces, si yo quiero que suceda la interrupción cada 50 milisegundos, debería configurar el periodo del contador para que me haga una autorrecarga en el valor de 50. Volvemos a hacer lo mismo, 50 menos 1, porque él tiene en cuenta la posición 0, y con eso ya estaría configurado nuestro timer. Y muy importante, para que ocurra la interrupción, como lo vimos en otros videos, tenemos que ir al System Core, nos vamos al NV y vemos que aquí ya nos habilitó timer 14, interrupciones globales. Entonces le vamos a dar clic para activarla, y en el formato de prioridad, para que no vaya a haber de pronto interferencia con el DMA, porque en este caso ya tendríamos 2 interrupciones, de hecho 3, porque la interrupción del System Timer está activa en todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ponerle la prioridad en 1 para que le dé mayor prioridad a la conversión de la DC que a la interrupción del timer. Entonces hago una breve explicación que no tiene mucho que ver con la parte del timer, pero sí con las interrupciones. Es que en orden de prioridad, si llegara a ocurrir la interrupción del DMA y también la del timer, el microcontrolador dejaría la interrupción del timer en espera y le daría prioridad a la del DMA. Cuando termine la conversión del DMA, de las lecturas de nuestros 4 canales ADC, ahí sí pasaría a la siguiente conversión. Entonces es algo que deben tener en cuenta. Con esto ya podríamos empezar. Vamos entonces a darle generar la plantilla. Al final decidí dividir el video en 2 partes para no hacerlo tan extenso y que de pronto sea un poco más difícil de digerir. Esta primera parte la vamos a dejar acá en lo que fue la teoría y la configuración MX. Y la próxima semana subiremos la segunda parte ya con el código y las pruebas efectivas de funcionamiento con nuestro analizador lógico y volviendo a plotear las variables del ADC. Así que no te lo pierdas, suscríbete y compártelo con tus amigos para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. ¡Nos vemos!